Listo. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver la clase de epididimitis y orquiepididimitis. Más adelante vamos a ver por qué estos temas van juntos. Y bueno, en esta clase el objetivo es conocer las causas de un dolor escrotal agudo, también definir lo que es la epididimitis, el manejo, las causas y pues una referencia oportuna. Entonces, empezando con este tema, lo primero que hay que definir es que es un dolor escrotal agudo, el cual conocemos como el conjunto de dolor, hinchazón o sensibilidad del contenido intraescrotal de inicio reciente. La aparición de estos síntomas puede ser tan rápida como minutos o incluso hasta días, según sea la causa de la patología, ¿verdad? Constituye una urgencia médica, dado que puede verse comprometida la viabilidad del testículo afectado. Más adelante vamos a ver cuál es la principal causa. También es importante que mencionemos la epidemiología. En México, pues lamentablemente no contamos con estos reportes, sin embargo, nos podemos apoyar de los datos de Estados Unidos. Y en Estados Unidos se estima que el dolor escrotal agudo es una de las pues principales quejas genitourinarias masculinas. Se estima que del 0.5 al 2.5 de todas las visitas a urgencias son por esta causa. Y de todas las causas de dolor escrotal agudo, la epididimitis es la causa más común de dolor escrotal en los adultos. Anualmente se diagnostican más de 600,000 casos en los servicios de urgencias de Estados Unidos, mientras que en las visitas ambulatorias pues más o menos una de cada 144 visitas son por esta causa, en hombres de 18 a 50 años de edad. En tanto la torsión testicular, bueno, pues esta se estima que la incidencia anual es de 1 en 4,000 pacientes y uno de cada 160 hombres va a experimentar este cuadro en los primeros 25 años de vida y la incidencia se reduce drásticamente según la edad, ¿verdad? En niños, la causa más común de dolor escrotal agudo es por la torsión del apéndice testicular. El día de hoy, pues vamos a hablar solamente de la epididimitis, pero sí vamos a tocar alguna de las otras causas. En cuanto a la etiología del dolor escrotal agudo, pues es muy amplia y la podemos dividir según su origen en de origen isquémico o traumático, de origen infeccioso o inflamatorio y también como un dolor referido neuropático, ya sea agudo o crónico. En tanto las causas de origen isquémico o traumático, pudiéramos hablar o mencionar la torsión testicular, la torsión del apéndice testicular, un hematoma, un varicocele o una hernia inguinoescrotal. En las que son causas de origen infeccioso o inflamatorio, pues principalmente la epididimitis u orquiepididimitis, y en las de origen referido, neuropático, agudo o crónico, se encuentran la urolitiasis, igual la hernia inguinal, un aneurisma de la arteria aorta o ilíaca común, un atrapamiento de nervios o la neuropatía diabética, que se considera como la presentación crónica más común. Y pues también pudiéramos pensar en una historia de abuso sexual. La incidencia y la frecuencia de estas etiologías va a ser muy variable según el grupo de edad. Como mencionamos en la diapositiva anterior, pudiéramos pensar más en una causa infecciosa cuando es un paciente mayor de 25 años o una causa de origen isquémica traumática si es un niño o un adulto joven. Hablando ya propiamente de la epididimitis, pues esta se conoce como una infección o inflamación del epidídimo testicular. El epidídimo testicular es la estructura que vemos de este lado, que se encuentra en el polo pues, posterior y superior del testículo, en el cual maduran los espermatozoides. Y pues debido a la continuidad o al acercamiento que tiene con el testículo, también pudiera verse afectado y ahí es cuando se conoce como orquiepididimitis, cuando el testículo también está afectado. Sin embargo, la evaluación y el manejo son similares para ambas etiologías. Y bueno, como ya hemos estado mencionando, es la causa más común de dolor escrotal
en adultos es más común en hombres que son, jóvenes de 20 a 39 años y generalmente está asociada a una enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a las causas, pues como ya mencionamos, generalmente son resultado de una infección bacteriana. Pudiéramos dividirlas en que es más común en hombres menores de 39 años, los agentes como la Neisseria gonorrea, la Clamidia trachomatis, y en los adultos mayores de 39 años es más común la Escherichia coli o algunas otras bacterias del tracto gastrointestinal. También pudieran observarse algunos patógenos urinarios como la Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y el Uroplasma urealyticum. Y bueno, nunca descartar que también en pacientes jóvenes puede deberse a un proceso inflamatorio, pero por actividades repetitivas como en ciertos deportes. Igual también pues no descartar la causa viral, por ejemplo, las paperas o parotiditis también se pueden complicar con una orquiepididimitis. Y en aquellos pacientes que tengan el uso de medicamentos como la amiodarona, también está asociado a como un efecto adverso que pudieran causar epididimitis. La guía de práctica clínica nos divide en factores de riesgo de la edad pediátrica y en hombres con vida sexual activa. En la edad pediátrica, algunos factores de riesgo son los antecedentes de infecciones respiratorias previas, el antecedente de infección de vías urinarias crónica o el antecedente de alguna enfermedad congénita. En tanto que en hombres con vida sexual activa hay que investigar sobre los factores de una práctica sexual de riesgo, un antecedente quirúrgico, como les platicaba, el uso de la amiodarona, algún antecedente traumático o que si el paciente tiene síntomas de obstructivos bajos, ya que pues el flujo retrógrado de la orina pudiera resultar en un estancamiento de la orina misma y provocar síntomas de infección, ¿verdad? En el epidídimo. Ya entrando en la evaluación médica, pues siempre es importante apoyarnos de la historia clínica. Como más adelante vamos a ver, el diagnóstico se puede hacer desde la clínica. Entonces, siempre preguntar sobre el inicio y la duración de los síntomas, saber si son continuos o intermitentes y lo más importante, preguntar sobre los factores de riesgo, si nuestro paciente tiene antecedente de alguna lesión traumática o una lesión por actividades repetitivas, como en deportes como correr, saltar, algún historial de antecedente de enfermedad de transmisión sexual, alguna infección previa del tracto urinario, prostatitis o procedimientos quirúrgicos, incluso la colocación a lo mejor de un catéter urinario y también preguntar sobre condiciones comórbidas, si nuestro paciente tiene algún estado de inmunodepresión o diabetes. El cuadro clínico es muy importante que lo sepamos diferenciar de las otras entidades que vamos a ver en el diagnóstico diferencial. En este caso, la epididimitis, el paciente va a tener dolor e inflamación escrotal, puede quejarse de que comienza como un dolor en el costado y migra al escroto y generalmente es de inicio gradual en lugar de ser agudo. Ocasionalmente, el paciente también pudiera presentar síntomas urinarios, pues como ya conocemos, la disuria, la frecuencia urinaria, urgencia o incontinencia urinaria. Y nos habla de una epididimitis aguda grave, aquellos pacientes que presentan fiebre, escalofríos o secreción uretral. También estos pacientes pueden verse acompañados de una afectación en la próstata. Particularmente estos pacientes son aquellos hombres mayores que ya tenían historial de síntomas de obstrucción urinaria o que hayan sido sometidos a una instrumentación urológica, como les platicaba, un cateterismo reciente. Y en la exploración física es importante pues que el comienzo frecuentemente es unilateral, el escroto se va a ver eritematoso, inflamado, indurado y puede estar caliente, y en algunos pacientes puede haber descarga uretral. En tanto a la palpación, pues el paciente va a tener dolor en el trayecto epididimario, el epidídimo va a estar indurado
y puede haber sensibilidad a la palpación del testículo, lo que pudiera indicarnos que está comprometido y pensar en una orquiepididimitis. También puede haber hidrocele o la presencia de adenopatía inguinal dolorosa. Y a su vez también podemos apoyarnos de algunas maniobras especiales. En estos pacientes o en este padecimiento va a haber la presencia del signo de PREN positivo. Esto quiere decir que al elevar el testículo, el paciente va a tener mejoría en el dolor. El reflejo cremasteriano va a estar presente. Este es como la imagen que vemos de este lado. Y este reflejo se produce cuando estimulamos la piel de la parte superointerna del muslo, lo que va a dar lugar a una contracción del músculo cremaster del mismo lado. Y en este paciente, pues, en este padecimiento, perdón, va a estar presente. Igual, como ya habíamos dicho, la transiluminación puede ser positiva en aquellos pacientes que presenten un hidrocele reactivo. Podemos apoyarnos de una lamparita, ¿verdad? Ahí en el consultorio. En cuanto a los exámenes de laboratorio y gabinete, pues el UpToDate nos menciona que podemos apoyarnos de estos tres. Un examen general de orina en todos los pacientes que sean sospechosos, aunque es un examen inespecífico, pues sí pudiera orientarnos a que la enfermedad es de origen infeccioso o inflamatorio. También el cultivo de orina para ver cuál es el agente causal en aquellos pacientes que tengan una infección del tracto urinario asociada y también examinar el exudado uretral en aquellos que consideremos que la causa sea probable por una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos divide en exámenes para un padecimiento agudo en niños o adultos. La guía nos dice que no se recomendaba solicitar ego, urocultivo ni BH debido a que los hallazgos son inespecíficos. Sin embargo, pues bueno, aquí ya cada quien valorará, ¿verdad? Si se realiza o no. Y también tomar en cuenta si nuestro paciente tiene prácticas sexuales de riesgo y la presencia de flujo uretral. En estos pacientes, la guía de práctica clínica sí menciona que es importante realizar un exudado uretral, una tinción de Gram o una prueba de ELISA. En pacientes con un padecimiento crónico, es decir, de más de 6 semanas de evolución, aquellos que sean sexualmente activos con prácticas de riesgo, es importante que solicitemos una PCR, un exudado uretral, un urocultivo y un ego. Y en aquellos pacientes que tuvieran el antecedente de instrumentación o de un catéter, pues igual solicitar un ego o un urocultivo. En niños que tienen un padecimiento crónico, la guía nos dice que hay que referirlos a segundo nivel con un ABH, un urocultivo y un ego. También podemos apoyarnos de pues, diagnóstico por imagen. El estudio que se recomienda para esta patología es el ultrasonido testicular. Aquí vamos a observar que va a haber un epidídimo agrandado e hipoecoico pues, debido al edema, un hidrocele reactivo y un engrosamiento de la pared escrotal. En el ultrasonido Doppler, que es muy importante para el diagnóstico por imagen, vamos a ver un aumento del flujo sanguíneo. Como les decía, es un criterio clave para el diagnóstico. Y cuando la infección se ha extendido al testículo, también podemos ver una ecogenicidad heterogénea con aumento del flujo sanguíneo. En esta imagen de aquí podemos observar lo que platicábamos de una ecogenicidad heterogénea. Aquí las flechitas nos lo señalan. Y en la imagen del lado B vemos un aumento del flujo vascular. Aquí ya nos comparan, en la imagen C nos comparan ambos epidídimos. Pues bueno, claramente el que está afectado pues es este que tiene un aumento del flujo sanguíneo. Como les había platicado, el diagnóstico es clínico, entonces es importante que desde el interrogatorio, la historia clínica y la exploración física, pues la hagamos bien y ya solamente apoyarnos en los diagnósticos, bueno, más bien en el estudio de imagen para que sea un diagnóstico definitivo, ¿verdad? En tanto a los diagnósticos diferenciales del dolor escrotal agudo, lo podemos dividir para adultos y niños. En los adultos,
Pues aunque es menos común, pero también la torsión del apéndice testicular. Sin embargo, aquí el dolor es agudo o subagudo. Generalmente se localiza en el polo superior del testículo. Igual el reflejo cremastérico va a estar positivo, pero en otras características o hallazgos clínicos vamos a ver la presencia del punto azul. En la gangrena de Fournier, la aparición de síntomas son agudos, la localización del dolor es difusa, el reflejo cremastérico va a estar positivo y bueno, estos pacientes también pueden verse involucrado, puede haber crépito, fiebre, escalofríos, hipotensión, edema de la piel involucrada, incluso ampollas. En la torsión testicular, la aparición de síntomas es aguda, la localización del dolor es propiamente en el testículo. Aquí el reflejo cremastérico está negativo y bueno, estos pacientes también pueden tener una inflamación del testículo. También pueden verse elevados. En cuanto a los niños y adolescentes, principalmente son estos tres diagnósticos diferenciales: la epididimitis aguda, la torsión del apéndice testicular, que quedamos que era la principal causa, y la torsión testicular. Es importante que, vaya, mencionemos la torsión testicular porque se cuenta con un margen de tiempo para la viabilidad del testículo. Se dice que hay mayor probabilidad de necrosis testicular cuando el cuadro ya pasa de 8 a 10 horas. Entonces es importante que siempre descartemos esta causa. El pico de incidencia generalmente es en la pubertad. Generalmente la aparición del dolor es, pues, abrupta, la duración es menor de 12 horas. Episodios previos sí es típico que lo presenten los niños. Náuseas y vómitos son comunes que también haya en estos padecimientos. La fiebre casi no ocurre, es inusual. La historia de trauma es ocasional. Y aquí en estos pacientes es raro que haya disuria o descarga, como en la epididimitis. Entonces, en estos pacientes habíamos quedado que el reflejo cremastérico iba a estar ausente, el testículo pudiera verse elevado, la sensibilidad al principio es generalmente testicular y después difusa, y la aparición del eritema o edema sí es común después de las 12 horas. En cuanto a los laboratorios, podemos ver que es inusual que estos pacientes tengan piguria, a diferencia de la epididimitis, y bueno, que en estos pacientes la sospecha por causas de enfermedad de transmisión sexual no es común, y la leucocitosis sí lo es. En el ultrasonido Doppler es importante porque aquí va a haber un decremento del flujo sanguíneo y la presencia de un nudo en el cordón espermático. Y aquí, como ya habíamos platicado, en la torsión del apéndice testicular va a haber, generalmente es en la prepubertad, y la característica es que va a haber un punto azul, ¿ok? Y bueno, aquí en cuanto al ultrasonido Doppler, puede estar normal o incrementado el flujo sanguíneo. Y bueno, la epididimitis aguda ya la platicamos anteriormente. Para diferenciar del ultrasonido de la epididimitis, en este es común que se encuentre el nudo en el cordón espermático, que también se conoce como el signo de Whirlpool. Y bueno, en esta, que es el ultrasonido Doppler, vemos que el flujo sanguíneo está disminuido, a diferencia de la epididimitis, y por eso les decía que es importante su diagnóstico temprano, porque la viabilidad del testículo es hasta de 8 a 10 horas. En cuanto al tratamiento, bueno, en adultos con un padecimiento agudo y con prácticas sexuales de riesgo, aquí está indicada la ceftriaxona intramuscular dosis única o acitromicina más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días, cuando sospechamos que la etiología es por clamidia trachomatis o Neisseria gonorrea. También otro tratamiento pudiera ser la levofloxacina por 10 a 14 días o la ofloxacina. En adultos que tienen un padecimiento agudo, pero sin prácticas sexuales de riesgo, pudiéramos apoyarnos del trimethoprim o del levofloxacino.
En localidades donde hay una alta resistencia a la trimethoprim, como vemos que este era el de primera línea en adultos sin prácticas sexuales de riesgo, pues podemos apoyarnos de amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días, ceftriaxona, 1 gramo diario por 10 días o amicacina. Y en estos pacientes también nos podemos apoyar de o indicar, además del antibiótico, algunos antiinflamatorios como el naproxeno, el diclofenaco, un analgésico como el paracetamol. En niños con padecimientos agudos, pues la guía nos marca que no es recomendable iniciar antimicrobianos porque la mayoría de los casos son de origen viral. Entonces, en estos niños con epididimitis pudiéramos indicar solo paracetamol e ibuprofeno. Sin embargo, en niños que ya tienen un padecimiento crónico, en ellos sí está indicado el trimethoprim, la ceftriaxona, la amoxicilina o la dicloxacilina. Igual en donde haya resistencia al trimethoprim, en localidades donde haya esta resistencia, nos apoyamos de amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico o cefuroxima. Recordar que niños con padecimientos crónicos, la guía nos marca que hay que referir a segundo nivel. En cuanto al tratamiento no farmacológico en los padecimientos agudos, también hay que recomendarles reposo de la actividad física de 7 a 14 días, una elevación escrotal con suspensorio de 7 a 14 días y en los padecimientos agudos, si está indicada la aplicación de hielo local o compresas frías 3 veces al día, más o menos durante 3 a 5 días. En los padecimientos crónicos prácticamente es lo mismo, solamente que el hielo ya no está indicado. Y bueno, este es el algoritmo que viene en la guía de práctica clínica. No sé si en el aula se alcance a observar bien, pero pues aquí se los voy platicando. Cuando tenemos un dolor escrotal agudo, primero, como habíamos dicho, es muy importante la historia clínica, la exploración física y la edad del paciente porque nos orienta a la patología que pudiera ser causante. Si sospechamos de una torsión testicular, que es la causa, digamos, más grave, hay que hacer un ultrasonido Doppler. Si este fuera positivo, se refiere al segundo nivel de atención para tratamiento quirúrgico. Si el Doppler es negativo y sospechamos, por ejemplo, de una orquitis, son niños menores de 10 años con el antecedente de parotiditis, que habíamos dicho que es más probable la etiología viral. Aquí hay que dar medidas generales, reposo, hielo local y analgésicos. Si sospechamos de una epididimitis en un niño de 1 a 2 años, pues generalmente también la etiología es viral y el manejo es igual sintomático o si sospechamos que es de etiología bacteriana, iniciamos antibióticos, como habíamos dicho, en niños es trimethoprim o amoxicilina. Si estamos sospechando de epididimitis, pero en un hombre con prácticas sexuales de riesgo menor de 35 años, la etiología probablemente sea clamidia trachomatis y neisseria gonorrea. Aquí en estos pacientes se les va a dar como tratamiento medidas generales, analgésicos y AINES y como habíamos dicho, iniciar ceftriaxona, acitromicina en una dosis y después continuar con doxiciclina. Si estamos sospechando de una epididimitis u orquiepididimitis, pero en hombres mayores de 40 años, pospúberes y homosexuales, que además tengan antecedente de instrumentación uterovesical, patología obstructiva o infecciones urinarias, aquí generalmente la causa va a ser por bacterias gram negativas, E. coli, proteus o pseudomonas. Y en estos pacientes el tratamiento, como también platicamos, son medidas generales, analgésicos y con AINES, trimethoprim o fluoroquinolonas. Y ya si es una epididimitis crónica, pues hay que valorar el inicio de un tratamiento específico y enviarlo a segundo nivel. Si no hay, si la evolución no mejora o sospechamos que se pudiera complicar, hay que referirlo a segundo nivel con un EGO, un urocultivo, un exudado uretral y una PCR. Si no hay presencia de complicaciones y si mejora, pues bueno, solamente lo vamos a vigilar hasta que mejore y lo damos de alta. Y ya si en segundo nivel no presenta mejoría, pues se encargarán de enviarlo a un tercer nivel, sospechando a lo mejor de una malformación en el tracto genitourinario. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación. No sé si
en el aula la doctora quiera hacernos alguna observación. ¿Ya se escucha? No, ya se escucha. No, está muy bien, nada más el diagnóstico diferencial, alguien que tenga alguna duda con lo del torsión testicular, que es el más frecuente. ¿No? Bueno, aquí lo que se consideraría la urgencia pues sería la torsión testicular. Entonces, en nuestro caso, que lo que tenemos más acceso pues es ultrasonido, ya saben que lo tenemos un poquito diferido. Entonces tenemos que hacer un buen interrogatorio y una buena exploración, sobre todo en los niños, ¿sí? Que no hay una buena descripción de los síntomas. Pero si nosotros hacemos una buena historia clínica y en la exploración ya estamos pensando en descartar intencionalmente la torsión testicular, entonces es más fácil que no sea más fácil. ¿Sí? Ya el ultrasonido ya pues lo vamos programando, lo vamos pidiendo. No sé si tengan ustedes algún comentario. ¿No? Creo que todo muy bien. Bueno, como me avisaron ayer, apenas digo que ustedes de este cambio, el caso clínico les voy a preguntar a los que estén en casa, ¿sí? Así va a ser yo creo que la dinámica, les voy pasando el caso, lo vamos comentando entre todos, pero pues realmente la participación va para todos, a menos que alguien no me conteste, es decir, que yo le hable que está en casa y no conteste o algo así, entonces pues ahí sí se le quitaría la participación, ¿ok? Acá. Voy a tener ahí. Perlita, si quieres, nos dejas compartir pantalla para que se vea. Ahí está, ¿verdad? Así. Sí, Es este, ¿verdad, doctora? Ajá. ¿Sí ven ahí? No, ahí voy, es que creo que no te... Todavía no comparto, ¿no? No. Sí, hasta que lo deje salir. A ver, recuérdenme cómo le hacía para permitirles compartir pantalla. En el escudito de seguridad, ahí puedes habilitar que todos puedan compartir pantalla. Ah, ya. Y nada más tienes que dejar de compartir para que pueda compartir la nota. Digo, la nota. Ya no me deja. Ya, ¿verdad? Sí. ¿Ahí lo ven? A ver, Sí. esto no sé qué sea. Ah, se va a comprar allá, ¿verdad? Aquí también. Ahí está. Ok. Si quieres, ¿tú le vas dando? Sí. Bueno, este es un paciente masculino de raza blanca, tiene 26 años y viene a la consulta de uro. Este paciente no es mío, es una publicación de un artículo. Y bueno, él tiene dolor en testículo derecho, aumento de volumen, aproximadamente 2 años de evolución.
y ya fue tratado en múltiples ocasiones por el diagnóstico de orquiepididimitis, recibiendo tratamiento con antibióticos como ciprofloxacina y amoxicilina sin respuesta al tratamiento. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la causa más común de dolor escrotal en adultos? Y si alguien quiere participar, ahí en casa. Yo, doctora. No. Carlos Jiménez. Carlos. Bueno, para mí sería, dentro de eso, pues, epididimitis, ¿no? Porque torsión testicular es más común en niños, tumor testicular, pues por lo general no da dolor. Entonces sería epididimitis, como la causa más común de dolor en adultos. Sí, muy bien, Carlos. Sí, la epididimitis es, como comentó ahorita Perla, es la causa más común. Entonces, pues yo les decía ahorita, hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial, pero siempre tenemos que empezar por lo más básico, ¿verdad? No nos vamos a ir a pensar que tiene un tumor un paciente que venga con un dolor. Y claro, pensando en la edad del paciente. Muy bien, Carlos. ¿La que sigue? Entonces, también de acuerdo a la edad va a variar la etiología. Si alguien quiere participar para comentarme la etiología más común en menores de 39 años. Yo, doctora, Ilse Valderas. Ilse, sí, dime. Sí. En los menores de 39 años hay que pensar en infecciones de transmisión sexual y pues lo más frecuente va a ser la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis. Bueno, eso es lo más común. Muy bien. Sí, pues realmente aquí también investigar un poquito más de prácticas sexuales de riesgo, si estamos sospechando de alguna enfermedad de transmisión asociada. Entonces aquí ya verlo nosotros como un manejo integral, ¿verdad? Si viene por el dolor, también buscarle si no hay riesgo para alguna otra enfermedad. Muy bien, Isabel. Entonces, bueno, este paciente ya lo revisan y presenta aumento de volumen del escroto derecho, está doloroso a la palpación y se encuentra una tumoración de 2 centímetros, es irregular y está en la cara anterior y la parte media inferior del testículo. Como venía descrito en la primera parte del cuadro clínico, este paciente ya tenía 2 años con el dolor. Entonces, otra vez, la clínica es lo importante. Edad, prácticas de riesgo, cuánto tiempo tiene evolución. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a seguir en este paciente? Aquí no tenemos ultrasonido, solamente nuestro interrogatorio y nuestra exploración física. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Si alguien quiere opinar. David. Es que en este caso la guía nos sugiere valorar la etiología e iniciar el tratamiento específico. Y si no contamos con tratamiento específico, ya lo podemos derivar a urología. ¿Seguro? ¿Esa opción eliges? Bueno. El ultrasonido. De 26 años, exacto, es el ultrasonido. Tiene 26 años, tiene aumento de volumen en escroto, está doloroso la palpación, pero él ya tomó doble antibiótico y tú le estás encontrando un tumor. Ahí estás Ok. Es que le palpando entendí que 2 no teníamos centímetros. ultrasonido, doctora. Ah, ok, no. Sí lo tenemos. Bueno, Ok. en sus servicios no, ¿verdad? Ahí sí me lo mandan directo a uno. ¿Ok? Sí, entonces, doble esquema de antibiótico, pues no, ¿verdad? El paciente ya tiene 2 años con el dolor, ya recibió tratamiento y lo revisas y le encuentras la tumoración. Antes de irse a urología, tú le tienes que pedir el ultrasonido, ¿verdad? La que sigue. Se le hicieron exámenes de laboratorio también, se encontraron en rangos normales. El ultrasonido describe la tumoración que ya sospechábamos y pues ya terminó el tratamiento quirúrgico el paciente.
biopsia, el resultado fue un seminoma clásico y pues ya finalmente asintomático. Esta fue pues un caso realmente, les digo, no mío, fue una publicación. Había otros casos de orquiepididimitis por brucelosis y cosas más rebuscadas. Preferí para que tengan en cuenta los diagnósticos diferenciales de torsión testicular en niños y tumor testicular en pacientes adultos. ¿Ok? Entonces, en la exploración física vamos a encontrar el signo de frente, escribieron ahorita en la clase. ¿Cuál de estos lo describe? Este signo. La opción 1, doctora. Al elevar el testículo afectado se produce una mejoría del dolor. Ok, sí, muy bien. La transiluminación, pues no se presenta aquí, a menos que tuviera una orquiepididimitis asociada a un hidrocele, ¿sí? Y pues las demás no tienen relación. Bueno, este caso está muy cortito. Lo importante de la orquiepididimitis es elegir bien el antibiótico. Bueno, antes de elegir bien el antibiótico, hacer el diagnóstico oportuno, a tiempo, hacer un buen interrogatorio y una buena exploración para descartar los dos primeros diagnósticos diferenciales. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda del caso o de su clase. Bien. Todo bien. Bueno, entonces tengo pendientes mandarles los casos clínicos y los artículos de las clases que hemos estado viendo y pues ahorita que estemos así mitad y mitad, nos quedan 2 clases, las vamos a ver de esta manera. El caso clínico me van a ayudar respondiendo los que estén en casa y claro, los que estén aquí también pueden hacer aportaciones, pero para que la participación quede distribuida más equitativa, me parece. Pero si tienen otra sugerencia, me dicen. Ok, gracias. Bueno, muy bien. ¿Tú se lo podrías hacer? Sí. Listo, Perlita. Gracias. Nos vemos. Gracias. ¿Saben quién sigue la